Así que hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas, seguramente. Siempre decimos que van a durar cierta cantidad de semanas, pero siempre nos pasamos. Pero de lo que va hoy, vamos a ver esta serie el día de hoy y dentro de 8 días esperamos terminar. Si no, miraremos y seremos sensibles al Espíritu Santo hasta cuándo desarrollaremos esta serie. Y la titulamos Desata la Paloma. Tal vez si no sabes de qué se trata o tal vez ya tienes una idea de lo que vamos a hablar en estas 2 semanas, pero la paloma en la Biblia, y de hecho vamos a ver un par de versículos como para colocar el fundamento. La paloma representa al Espíritu Santo y yo creo que eso es lo primero que todos tenemos que tener claro en esta mañana, es que la paloma a lo largo de los 4 evangelios y de hecho en algunos capítulos del Antiguo Testamento nos da a entender que el Espíritu Santo la paloma representa al Espíritu Santo. Y ahora yo no sé si tú lo has detallado, lo has visto en tu lectura de la Biblia, pero la paloma se menciona mucho en la Biblia. Tal vez uno piensa, no, aparece 2, 3, 4 versículos, pero la verdad del asunto es que aparece mucho a través de la Biblia. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, entendamos que estas cosas que aparecen en la Biblia no solo fueron echadas ahí porque sí, o a Dios se le acabó la idea y coloquemos una paloma aquí, hablemos de la paloma, sino que el trasfondo que tienen estos animales, y en este caso la paloma, es muy importante para nosotros. Y vamos a ver esta semana y dentro de 8 días algunas sombras, algunos tipos y representaciones de esta paloma para nuestra vida. Y vamos a ver 12 cosas. Ahora, lo que les digo, no vamos a alcanzar a ver las 12 hoy, y de hecho creo que hoy solo vamos a alcanzar a ver una de las 12. Entonces va a ser más largo de lo que creemos, pero va a ser muy enriquecedor. Y yo quiero que tú abras tu corazón en estas semanas de lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo es muy importante para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces no solo es Dios Padre, que es lo máximo, no solo es Dios el Hijo, que también es lo máximo, pero también se nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado para la iglesia, para que nosotros podamos caminar con poder. Una iglesia que camina con denuedo, que camina en señales, milagros y prodigios, que no solo somos una iglesia que viene el domingo a escuchar la palabra de Dios, sino que también somos cristianos empoderados para llevar este evangelio los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, todos los días de tu vida, amén. Entonces en estas 2 semanas queremos hablar de este tema, cómo la paloma a lo largo de la Biblia menciona o hace referencia al poder del Espíritu Santo. Y para eso vamos a comenzar en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces ahí está en la pantalla si no trajiste tu Biblia. Pero aquí en Mateo, hablando acerca de Jesús, dice: entonces Jesús vino a Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permíteme ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? ¿Como qué? Como paloma, y se posaba ¿dónde? Sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que es interesante ver la vida de Jesús, porque cuando Jesús nace en la tierra, Él no nace con el poder del Espíritu Santo. Él tuvo que cumplir 30 años, o pasaron 30 años de su vida, hasta que Él fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero lo curioso de Jesús es que el Espíritu Santo siempre estuvo adentro de Jesús. Si tú lees la historia, cuando Él estaba con Elizabeth y Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que cuando Elizabeth se acerca a María y ella está embarazada, dice que Juan el Bautista en el vientre de su mamá salta de emoción, y eso representa y dice que fue por causa del poder que había en Jesús. Entonces, desde aún antes de nacer, Jesús ya tenía el Espíritu Santo en él, adentro de él. Ya era un hijo de Dios, porque no tenía que hacer la oración de fe como tú y yo la hacemos. Entonces eso ya quiere decir que el poder ya estaba en él, pero tenía que pasar 30 años y tenía que haber sido bautizado por Juan el Bautista en el agua para que ese poder viniera sobre él.
Así que ya hemos hablado, y yo lo he hablado muchas veces, y la pastora también lo hemos hecho, la importancia de distinguir esas dos cosas. Una es el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, y la otra es cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar adentro de ti. Así que si tú quieres primero recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que debes de hacer es recibir a Jesús en el corazón. No puedes ser bautizado con poder y no tener un corazón cambiado, un corazón transformado por la obra redentora de Cristo. Así que en esta mañana, y de hecho la vamos a hacer y vamos a terminar este domingo así, es ayudándote a ti a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Queremos que todos los miembros de Igleco 76, Igleco 127 e Igleco 170, todos seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y la gran promesa de la paloma es que la paloma puede ser entregada o dada a todo el que la pida. No hay acepción de personas, no es que si tienes plata o no, si eres pastor o no, si eres ministro o no. Todos que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo lo pueden recibir. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en Juan capítulo 2, versículos 14 al 17, vamos a leer otro versículo rápidamente. También Jesús dice esto: encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, nota específicamente solo a ellos: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Entonces es curioso que de todo lo que estaba pasando en ese lugar, Jesús, o bueno, el autor de Juan, que es Juan el apóstol, menciona específicamente las palomas. Y lo que esto hace referencia, y en esta época, y de hecho vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 6 más adelante, por qué hacían esto. Y estaban encerrados estas palomas en unas jaulas, y lo que esto representa para la vida de Jesús o el ministerio de Jesús es que el poder del Espíritu Santo estuvo aprisionado por mucho tiempo. Y si vemos la vida de Jesús antes de él, todas las cosas que no habían sucedido era porque el poder del Espíritu Santo todavía no había sido desatado. El poder del Espíritu Santo solo fue desatado cuando Jesús vino a la tierra, fue bautizado, lo que acabamos de leer en Mateo, y ese poder que fue entregado a Jesús, ahora nosotros podemos accederlo porque él fue como el primero, el iniciador del bautismo del Espíritu Santo. Entonces esta historia lo que nos muestra es que en esta época, al encerrar a las palomas, nos hace entender o nos dice que el poder del Espíritu Santo de alguna manera estaba encerrado, aprisionado, enjaulado. Y lo que Jesús quería demostrarle a los cambistas y a la gente del templo es que ya era hora de desatar el poder del Espíritu Santo, que ya no teníamos o ya no había que mantenerlo enjaulado, sino que ya era hora de ver el poder del Espíritu Santo en manifestación sobre la tierra. Y esta historia ilustra lo importante que es tener el poder del Espíritu Santo. De hecho, si nosotros vemos después del bautismo de Jesús en agua y viene esa paloma, el ministerio de Jesús cambia por completo. Ya no es el joven de 30 años que es el hijo de su mamá viviendo en la casa haciendo muebles de madera, sino que ya es el Hijo de Dios bautizado por el poder de Dios e iba haciendo milagros, señales y prodigios, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, porque hubo un poder que se desató, que se salió de la jaula, así como las palomas, y pudo generar un cambio en la sociedad. Amén. Y mira lo que dice en Marcos capítulo 11, la misma historia que acabamos de leer en Juan. Dice esto: vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, otra vez las palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces
Otra vez Marcos, otro autor de otro de los evangelios, nos muestra que el poder del Espíritu Santo, representado en este caso específico, había sido enjaulado. Es una representación, pero había sido enjaulado en una prisión. Y lo que Jesús nos está mostrando al volcar las mesas, a entrar y hacer un recoveco del asunto, es que ya era hora de desatar el poder del Espíritu Santo. Ahora, un paréntesis aquí cortico. Ahora, Jesús también tenía emociones, ¿cierto? Y él era una persona como tú y yo, era 100% hombre, y el hecho que él se haya puesto bravo no quiere decir que sea malo. Ahora, la gran ventaja de Jesús, que sus emociones estaban conectadas o intrínsecamente conectadas al Espíritu Santo. Por eso él podía ponerse bravo y no cometer pecado. En cambio, cuando tú y yo nos enojamos, muchas veces decimos cosas que no queremos decir, nos arrepentimos de cosas que no debimos haber dicho, porque nuestras emociones no están sujetas todavía al Espíritu Santo. Ahora, estamos en un proceso de crecimiento y podemos llegar allá, sí, pero como Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, él podía someter sus emociones al Espíritu Santo. Entonces, la razón por la cual Jesús se enoja era un enojo santo, para hacerle entender a los cambistas, a la gente que estaba en ese lugar, lo importante que era desatar, o la hora de desatar el poder del Espíritu Santo. Ahora miremos ahora sí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Dice: hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Así que en la historia, y si tú lees a lo largo de la Biblia, comenzaron el hábito, la costumbre, la tradición de convertir el templo de Dios. Y si tú lees toda la historia, el contexto, el templo de Dios como en una sala de mercado, en un mercado para vender cosas, y se le quitó el propósito por el cual el templo fue entregado. Y a lo largo de la historia de lo que es antes de la iglesia, podemos ver cómo el templo del Señor fue hecho una cosa que no fue creada para hacer. Y en esta historia específica, aquí en Segunda de Reyes, nos muestra que aún el estiércol de las palomas fue vendido a las personas. Y ahora sí, podemos hablar de muchas cosas en este punto, pero otro paréntesis que quiero hacer: en los últimos tiempos, creo que esto es una sombra de lo que vamos a vivir más adelante durante los tiempos que se vienen, que cuando la gente tiene hambre, la gente va a comprar y comer de todo. Y lo que pasó en esta historia es que compraban el estiércol para comérselo porque había hambre, había una hambruna en toda la tierra. Y yo creo que para el mundo y las cosas que se vienen, va a llegar un momento donde vamos a, o no, nosotros no, porque no vamos a estar acá, pero el mundo van a terminar comprando muchas cosas a un estiércol de animales para satisfacer su hambre. Pero a lo que vamos con esta historia, y lo que esta cosa nos muestra, es que el contexto del cual están viviendo es que habían dañado, se habían burlado del propósito del templo de Dios, que aún el estiércol de las palomas valía algo. Y esto como que nos pone a pensar, o debería de colocarnos a pensar, hasta qué punto la gente ha llegado para burlarse de la casa del Señor. Y lo que Jesús quiere hacer cuando Él entra al templo es decirle: ya hay que parar de hacer estas cochinadas, ya hay que parar de cambiar plata en el templo, ya hay que parar de vender palomas en el templo, y ahora es más importante velar y ver el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que realmente trae el cambio en la vida de las personas. Los sacerdotes, los cambistas, los fariseos pensaban que hacer esto en la casa, en el templo de Dios, iba a generar un cambio en la vida de las personas, pero lo que esto estaba generando era una burla constante de la presencia de Dios y de la casa del Señor. Y cuando Jesús habla de la paloma, o es referenciado como la paloma, el Espíritu Santo,
Quiero ver algunas cosas rápidas de lo que es el Espíritu Santo o la paloma y qué es y cómo lo podemos asimilar al Espíritu Santo. Primero, las palomas son puras, son blancas, tienen afecto, son gentiles, no pelean, hacen ¿cómo suenan las palomas? ¿Cómo hacen las palomas? Cu, 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 cu. ¿Sí? ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Cómo hacen las palomas? Eso, bien, mis palomitas. Una paloma es buena, no causa daño. Ahora, si tú ves una foto de una paloma, y creo que tenemos una, no sé si esta es o no, ustedes me dirán, o hay otra. Bueno, si esta es, súper bien, si no, no sé, creo que debe haber otra, creo. Pero bueno, esa imagen nos sirve por ahora. Estas palomas o las palomas, dice que tienen 9 plumas al lado izquierdo y 9 plumas en el ala derecha. Ahora, estas 18 plumas que representan, si tú lees a través de la Biblia, representan los 9 dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12 y los 9 frutos del Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo es desatado, hay un balance. Y el Espíritu Santo funciona de dos maneras. Por eso es tan importante que tú entiendas cuál es la obra del Espíritu Santo. Una es la obra que Él hace en ti y la otra obra es la que Él hace sobre ti. Y estas 18 alas representan exactamente eso. El Espíritu Santo es dado con 9 dones del Espíritu, que son el bautismo sobre ti, que tú puedes hacer, dar para ayudar a otras personas. Y las otras 9 plumas que están en el ala izquierda son los frutos del Espíritu que te ayudan a ti a ser un mejor cristiano. Entonces podemos recapitularlo de esta manera: la obra del Espíritu Santo en ti es para ti, para que tú seas una buena persona, para que tú seas un mejor cristiano, para que seas paciente, amoroso, gozoso, manso, todos los frutos del Espíritu, que tengas dominio propio. Esa obra es para que tú seas una mejor persona. Pero la segunda obra del Espíritu Santo es que viene sobre ti para que tú puedas ayudar a las otras personas. Los 9 dones del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12 son dados a la iglesia para bendecir a otras personas. No es para que tú tengas discernimiento de espíritus para ti, no es para que tú tengas sabiduría para ti, no es para que tengas palabra de ciencia para ti, sino que esos 9 dones fueron dados para que otras personas sean bendecidas. Entonces la paloma, el animal, representa el balance del Espíritu Santo. 9 cosas que te van a ayudar a ti a ser mejor persona, mejor cristiano, y 9 cosas que fueron dadas a la iglesia para que tú puedas ser de bendición a las demás personas. Ahora, ¿todos los cristianos tenemos los 9 dones del Espíritu? No. Hay muchos de nosotros que ni siquiera tenemos ni una, pero eso no quiere decir que seas menos cristiano que los demás. A lo que voy es que estos dones sí están disponibles para nosotros. Y si tú terminas leyendo 1 Corintios capítulo 12, lo último que dice ahí dice: anhelad los mejores dones, hablando de estos 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa interesante de la paloma, del animal, es que la cola de la paloma tiene 5 plumas para guiarla. ¿Y qué representan estas 5 plumas? Los 5 dones del ministerio. Entonces, no solo tenemos 9 plumas de los dones del Espíritu, 9 plumas de los frutos del Espíritu, pero también tenemos 5 plumas en la cola que representan los 5 dones del ministerio. ¿Y cuáles son los 5 dones del ministerio? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y estos 5 dones fueron dados a la iglesia para que el Espíritu Santo pueda ser guiado y bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces, no todas las iglesias tienen los 5 dones, pero hay dones que, por ejemplo, nosotros invitamos a este lugar. Hemos tenido profetas, hemos tenido maestros, hemos tenido evangelistas que vienen a alimentarnos a nosotros para que podamos ser guiados por medio del Espíritu Santo para hacer mejor la obra la cual Dios nos ha llamado a hacer. Así que simplemente es ver la paloma como el poder, la capacitación del Espíritu Santo sobre nosotros para hacer mucho por Dios en esta tierra. Mateo capítulo 21, versículos 2 al 14. La misma historia de la purificación del templo. Dice esto: entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron los ciegos y cojos y los sanó. Entonces mira qué curioso esta parte, como Mateo la explica tal vez un poquito más. Después de que el Espíritu Santo fue desatado, los milagros comenzaron a suceder. El momento que Jesús, cuando fue bautizado allá en el río Jordán y fue sacado del agua, el Espíritu Santo vino a posar sobre él. Los milagros comenzaron a desatarse. Y mira lo que pasó aquí en el templo. Fueron desatadas las palomas. Jesús hizo lo que él tenía que hacer y de inmediato los cojos, los enfermos se le acercaron y él los sanó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el bautismo, cuando el Espíritu Santo es desatado, milagros también tienen que suceder, sanidades tienen que suceder, los cojos deben de caminar, los ciegos tienen que ver, los sordos tienen que escuchar. Eso pasa cuando el Espíritu Santo es que desatado. Entonces, por eso esta historia es mucho más que solo Jesús estar bravo y querer cambiar todo lo que estaba pasando en el templo, sino tiene un trasfondo un poquito más profundo. Y lo que nos muestra es que era hora de desatar el poder del Espíritu Santo, que lo tuvieron aprisionado por miles de años, y era hora de desatarlo para que él pudiera hacer su obra aquí en la tierra. A Jesús no le gustó, así que él volcó las mesas de esos cambistas para desatar a la paloma, la representación del Espíritu Santo. No le gustó que el Espíritu Santo era un prisionero en el templo. El Espíritu Santo no fue dado para que se quedara en la iglesia. El Espíritu Santo fue dado para sacarlo allá afuera al mundo. Amén. Ahora, acá podemos orar por los enfermos, claro. Acá podemos orar por el bautismo del Espíritu Santo, claro. Pero el bautismo del Espíritu Santo fue dado para que tú lo llevaras a tu trabajo, para que tú lo llevaras a tu universidad, para que tú lo llevaras a tu mamá que tal vez está en la clínica a punto de morirse. Eso también es parte de la obra del Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el denuedo suficiente, la revelación suficiente para dejar que el Espíritu Santo obre a través de mí, para yo poder bendecir a las demás personas. Amén. Así que lo que Jesús o esta historia quiere representar para nosotros es que Él quería que desatemos el poder del Espíritu Santo. Y mi reto para nosotros como iglesia en esta mañana es que desatemos el poder del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de avivar el don de Dios que está en nosotros, avivarlo a tal punto que estemos ardiendo por las cosas de Dios, que estemos en fuego por las cosas de Dios, que no nos dé pereza venir a la iglesia, que no nos dé pereza servir en la iglesia, que no nos cueste diezmar y ofrendar, porque estamos tan en fuego por las cosas de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 17 dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Entonces el Espíritu Santo es desatado, sale de su jaula, sale de su prisión, y cuando el Espíritu Santo es desatado, ¿qué hay? Libertad. Y hay libertad de cualquier cadena, hay libertad de cualquier yugo, hay libertad de cualquier enfermedad, hay libertad de la escasez, hay libertad de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de cualquier cosa hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios del Señor, allí hay libertad. Nota que no dice dónde está Jesús, no dice dónde está Dios, dice dónde está el Espíritu del Señor. Y es una de las manifestaciones de Dios. Él es un ser tripartito, es tres personas en uno. Es un solo Dios, pero tiene tres manifestaciones diferentes. Una, Dios Padre; la segunda, Dios Hijo; y la tercera, Dios Espíritu Santo. Y dice, donde ese Espíritu Santo es desatado, allí hay libertad. Entonces, si está el Espíritu Santo en Igleco 76, aquí hay libertad. Y cualquier cosa por la cual tú entraste por esa puerta y viniste tal vez cargado, o tienes opresión, enfermedad, lo que sea, tú puedes tener libertad, porque aquí está el Espíritu del Señor. Amén. Así que la primera cosa, o el primer punto que queremos hablar en esta serie de enseñanzas,
Y queremos hablar de cómo desatar la paloma. Ese es el título de la enseñanza. Si queremos desatar la paloma, ¿en qué debemos de desatarla? La primera es: desatamos la paloma del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la primera cosa que queremos desatar. Y si leemos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Entonces aquí el comienzo de la iglesia, el comienzo de lo que conocemos como la iglesia, fue nacida desde el bautismo del Espíritu Santo. Esos discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Tenían trabajos comunes y corrientes, tenían familias comunes y corrientes, hacían las cosas diarias como cualquier otra persona. Pero el momento que el Espíritu Santo desciende del cielo y los bautiza, los toca con poder, sus vidas dejan de ser las mismas. Y lo que Lucas, el autor de Hechos, nos muestra en esta historia es el poder transformador que el Espíritu Santo puede causar en nuestra vida. Que nuestras vidas, antes de ser bautizados con poder, se ven muy diferentes a nuestras vidas después de lo que el Espíritu Santo hace sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hay un poder inimaginable que viene sobre nosotros. Que las cosas que tal vez eran imposibles para nosotros, ahora son posibles por medio del Espíritu Santo. Situaciones que tal vez pensamos que nunca podían cambiar, ahora pueden ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que queremos como iglesia, y este primer punto, es desatar en la paloma del poder del Espíritu Santo. Ahora, tal vez tú te preguntas: Dani, ¿yo cómo sé? ¿Cómo sé que soy bautizado con el Espíritu Santo? Yo sé que ya recibí a Jesús en el corazón. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que no me voy a ir al infierno. Pero ¿cómo sé que soy bautizado con el Espíritu Santo? Pues si tú terminas leyendo Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10 y otros par de versículos en la Biblia, la manera como tú puedes saber que has sido bautizado con el Espíritu Santo es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si tú sabes o entiendes y lo tienes claro en tu vida y sabes cómo orar en otras lenguas, tú sabes que has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, bautizada con el poder del Espíritu Santo. Entonces, una manera muy fácil de saberlo es si hablamos, si oramos en otras lenguas. Porque nota lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Versículo 4 dice: todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, una fue causada por la primera. ¿Y cuál fue la segunda? Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, y es bueno aclararlo para tal vez los nuevos, o tal vez no sabes esto, tal vez no has ido a CEPCO, y te animamos a que te involucres en CEPCO para aprender mucho más de este tema. Pero el momento que el Espíritu Santo viene a ti, comienzas a hablar sobre ti y comienzas a hablar en otras lenguas, tu mente no entiende que estás orando. Tu mente, dice en 1 Corintios, no tiene fruto, y esta mente no entiende lo que está pasando desde tu espíritu hacia el Espíritu de Dios. Entonces es como una comunicación, no sé, misteriosa, celestial, en donde tu espíritu, tu verdadero tú, está hablando con el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que tu mente no tiene fruto. Ahora, en la tierra, en tu vida, si tú aprendes un idioma, ya sea español, inglés, francés, lo que sea, tú estás acostumbrado a hablar desde acá arriba. Tú sabes lo que estás hablando porque tu mente entiende lo que estás diciendo. Pero con esto, con el bautismo del Espíritu Santo, es completamente diferente. Tu mente no sabe cómo está funcionando esto, pero dice la palabra de Dios que tu espíritu está hablando con el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que tú hablas misterios delante de Dios. Amén. Ahora,
si tal vez te causa, no sé, incomodidad este tema, porque no, eso es demasiado ultra espiritual o como que no entiendo qué está pasando, es bueno que tú experimentes antes de juzgar. Porque cuando tú entiendes el valor y el poder que carga el bautismo del Espíritu Santo, tú no vas a querer dejar de hablar en lenguas nunca, orar en lenguas nunca, porque es un poder que se hace disponible para nosotros. Y de hecho es más chévere porque en mi caso, en mi humanidad, a mí a veces se me acaban las ideas de cómo orar con mi entendimiento. O sea, yo ya oré por todos los niños en África y yo ya no sé por qué más orar. Ya oré por mi familia, ya oré hasta por mi suegra, ya oré por ella y ya no sé por qué más orar. Y cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo, cuando ya no tengo nada más por qué orar, el Espíritu Santo comienza a hablar, a orar a través mío. Y yo puedo pasar horas, 2, 3, 4, 5, 6 horas orando en el Espíritu, porque es un pozo que nunca se acaba. De hecho, dice la palabra de Dios que son ríos de agua viva que nunca se acaban. Y esos ríos fluyen en nuestro interior, son ríos de agua viva que fluyen, que fluyen, que fluyen, nos llenan y podemos tener una comunicación ilimitada con el Espíritu de Dios. Amén. Así que el orar en lenguas te ayuda a ser más consciente de lo espiritual. La obra del Espíritu Santo fue dada para que tuviéramos más revelación de las cosas en el Espíritu. No solo fue para edificarte a ti, y eso es parte del bautismo del Espíritu Santo, porque dice ora en lenguas para edificarte a ti mismo. Eso sí es cierto, pero es mucho más que eso. Fue dado para que fuéramos más conscientes de las cosas espirituales. De hecho, escribí aquí en mis notas, es mejor o es no solo mejor, sino es mucho más provechoso, es ser más consciente de las cosas espirituales que las cosas naturales. Tiene que llegar un punto en nuestra vida donde lo espiritual es mucho más real que lo natural. Porque dice la palabra de Dios que lo que no se ve es más real, es más verdadero que las cosas que sí se ven. Entonces el Espíritu Santo te va a ayudar a abrir los ojos de tu entendimiento para que las cosas del Espíritu sean mucho más reales en tu vida. Ahora, esto no quiere decir que ahora va a ser un demonio en cada esquina y un ángel en cada esquina. No, eso no me refiero a eso. A lo que voy es que los misterios de Dios serán más claros en tu vida. El propósito de Dios para tu vida será mucho más real. El camino que Él quiere que tú tomes será mucho más claro. El direccionamiento de tu vida será mucho más claro porque tienes al Espíritu Santo obrando a través tuyo. Amén. Entonces hay muchos cristianos que sufren o que pasan por la vida preguntándose, no, es que no sé qué hacer, Dios, es que estoy perdido, no sé con quién casarme, no sé si estudiar, no sé en dónde trabajar, no sé esto y lo otro. El Espíritu Santo fue dado para ayudarte en esas cosas en tu vida. Y tendrás más claridad en tu vida si tan solo te sometes al Espíritu Santo. Por eso Jesús quería liberar al Espíritu Santo, porque Él sabía que tú y yo en nuestra humanidad íbamos a tener muchos problemas. Y cuando Él desató al Espíritu Santo, lo entregó a nosotros, Él dijo, ahora tienen un ayudador, ahora van a tener a alguien que les va a ayudar a tomar las decisiones más difíciles de su vida. Entonces tal vez en este momento tú no sabes con quién te vas a casar, pues el Espíritu Santo creo que ya sabe con quién te vas a casar. Amén. No, es que no sé dónde trabajar. Sométete al Espíritu Santo, métete a la presencia de Dios, ora en lenguas, ora con tu entendimiento y te aseguro que Él te va a revelar cuál es el paso que debes de tomar. No sé cómo pagar esta deuda. Sométete al Espíritu Santo, ora en lenguas, ora en tu entendimiento, escudriña la palabra de Dios y Él te va a dar ideas cómo estar libre o ser libre de la deuda. Todo lo que tú necesitas, Él lo entregó por medio del Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia dice, en Proverbios, Salomón lo menciona, dice que hay alguien que es mucho más inteligente que Salomón viviendo adentro de ti. Entonces Salomón era un rey, fue un rey muy inteligente y fue un rey muy sabio, el más sabio que ha existido sobre la faz de la humanidad. Y él dice acerca de él que alguien que es más sabio que Salomón viva dentro de ti.
Y eso fue gracias a que fue desatada la paloma. Y en esta mañana queremos hacer exactamente eso, desatar el poder del Espíritu Santo, que hay un poder disponible para cada uno de nosotros que vino a raíz de este encuentro que los discípulos tuvieron el día de Pentecostés, que dejaron de ser discípulos, hombres y mujeres normales que fueron capacitadas por el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana queremos hacer exactamente eso. Tal vez para algunos pocos o 1, 2, 3, no sé cuántos hayan, pero queremos ayudarte a ti a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que no solo seas un cristiano que ha sido cambiado adentro, que eso es más que suficiente y eso es buenísimo, pero eso solo es mitad de la historia. Hay otra mitad de la historia que es que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Es bueno que seas salvo y vayas al cielo, súper bien. Pero hay mucho más de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo está disponible para cualquier persona que quiera recibirlo sobre él o ella. Y en esta mañana, si tú estás aquí y tú dices, sí, yo quiero recibir ese poder, ese denuedo, el Espíritu Santo que venga a posar sobre mí, nosotros queremos orar contigo para que se haga realidad en tu vida. Ahora, la única condición que hay para recibir el bautismo del Espíritu Santo es que primero recibas a Jesús en tu corazón. Esta primera invitación solo es para los cristianos. Si tú ya eres salvo, redimido, perdonado por tus pecados, esto es para ti. Ahora más adelante tenemos una invitación para los nuevos, pero esto es para la casa, para los cristianos, para nosotros. Si tú quieres como doblar tu nivel por las cosas de Dios y quieres recibir un poder extra, esta invitación es para ti. Y es muy sencillo. Así como tú creíste para recibir a Jesús en tu corazón, esa misma fe es la que vas a usar para que el Espíritu Santo venga a posar sobre ti. Ahora, tal vez no vamos a ver lenguas repartidas de fuego como lo experimentaron los discípulos, pero la representación es la misma. Viene a posar, viene a morar sobre ti el Espíritu Santo y te capacita para poder hacer las cosas de manera sobrenatural. Y la evidencia de la cual puedes asegurarte que has sido bautizado es cuando comienzas a hablar en otras lenguas. Y ese idioma celestial que tu mente una vez más no va a entender, pero tú sabes que ya has sido bautizado porque tienes esa evidencia de hablar en otras lenguas. Así